Cumpliendo todos los caprichos de su suegra, la mujer se levantaba a las 5 de la mañana para limpiar la casa y preparar el desayuno, y después se iba al trabajo. Y al llegar a casa, la suegra le declaraba: ¿y quién va a preparar la cena? Y lléneme la bañera, o la echo del apartamento. El marido tranquilizaba a su esposa: querida, hay que aguantar. Ahorraremos un poco más y nos mudaremos. Y una semana después, limpiando en el dormitorio de la suegra, la mujer abrió la cómoda y notó un testamento. Al leerlo se quedó atónita. Dolores Castro se fue temprano de la casa paterna. Su padre estaba entregado al alcohol y a menudo levantaba la mano no solo contra su madre, sino también contra ella. No podía soportar ese espectáculo, por lo que a los 18 años se marchó de su ciudad natal. Y ya a los 19 años, Dolores se casó con Pablo. Él era 10 años mayor que ella y la trataba bien. Sin embargo, en sus vidas ocurrieron circunstancias impredecibles que trajeron toda una serie de pruebas. Dolores puso el último plato sobre la mesa y se apartó hacia atrás, admirando el resultado. El mantel blanco, que guardaba para ocasiones especiales, se extendía perfectamente sobre la superficie. Las velas en candelabros de plata, regalo del 5º aniversario, proyectaban una luz suave sobre los platos de porcelana. El aroma del pato asado con manzanas llenaba la cocina, mezclándose con el olor de su perfume favorito. 10 años, repetía mentalmente, arreglando los pliegues del vestido azul. Pablo siempre decía que ese color hacía que sus ojos brillaran aún más. Se había comprado este vestido específicamente la semana pasada, ahorrando dinero para que esta noche fuera especial. Dolores se acercó al espejo del recibidor y revisó una vez más su maquillaje. El rímel había quedado uniforme, el lápiz labial no se había corrido. Le sonrió a su reflejo, imaginando cómo Pablo entraría por la puerta y vería esta mesa festiva, sentiría el aroma de sus platos favoritos. «¿Cómo se va a sorprender?», susurró, acomodándose un rizo detrás de la oreja. «Si le dije que no planeaba nada especial». Regresó a la cocina, abrió el horno y revisó las papas. La corteza dorada indicaba que el plato estaba listo. Dolores apagó la estufa y cubrió la sartén con los champiñones con una tapa para que no se enfriaran. Mirando el reloj, Dolores frunció el ceño. Las 6:30. Normalmente a esta hora Pablo ya había llamado para avisar que salía del trabajo. Tomó el teléfono, abrió su conversación. El último mensaje era de ella, por la mañana, cuando le deseó un buen día. Tal vez se retrasó con los informes, pensó, guardando el teléfono en el bolsillo del vestido. Dolores encendió las velas y apagó la luz principal. La habitación se llenó de una penumbra romántica. Puso su música favorita, esa misma composición con la que habían bailado en su boda. La melodía llenó el espacio, y Dolores involuntariamente comenzó a moverse al ritmo, imaginando cómo ahora bailarían en la cocina, como en los primeros años de matrimonio. El tiempo transcurría lentamente. Dolores se acercaba a la ventana, asomándose al estacionamiento, y luego revisaba el teléfono. Ni llamadas ni mensajes. Se sentó en el sofá de la sala, tratando de mantener la calma. Seguramente los colegas organizaron alguna reunión urgente, se convencía a sí misma, pero la ansiedad ya comenzaba a filtrarse en su corazón. A las 7 de la noche no aguantó más y marcó su número. Largos tonos. Nadie respondía. «Pablo, soy yo», dejó un mensaje de voz, tratando de que su voz sonara despreocupada. «Te espero en casa. Hoy tenemos una noche especial, ¿recuerdas?». Pasó otra media hora. Dolores volvió a marcar el número. Otra vez tonos. Su corazón comenzó a latir aceleradamente. «Pablo, ¿pero dónde estás?», susurró al apartamento vacío. «Me esforcé tanto. Preparé todo». Se acercó a la mesa, miró los platos que se enfriaban. La cera de las velas ya había comenzado a gotear sobre el mantel. Dolores las apagó para no arruinar completamente la tela. En la oscuridad total, la cocina parecía extraña y fría. Las 8 de la noche. Las 9. Dolores daba vueltas por el apartamento,
agarrando el teléfono una y otra vez. Llamaba cada media hora, pero el teléfono de Pablo permanecía en silencio. En su mente se agolpaban los pensamientos más terribles: accidente, hospital, algo había pasado en el trabajo. Dios mío, que esté vivo, susurraba, cerrando las manos en puños. Cualquier cosa, pero que esté bien. A las 9:30 se decidió a llamar a su trabajo. El número de seguridad lo sabía de memoria. Pablo se lo había dado una vez para casos de emergencia. «Aló», respondió una voz masculina desconocida. «Buenas noches. Me llamo Dolores, soy la esposa de Pablo Castro del departamento de análisis. Él no llegó a casa hoy y estoy muy preocupada». «¿No saben si todavía está en el trabajo? Espere un minuto, voy a verificar». Dolores presionó el auricular contra su oído tan fuerte que le dolió la mandíbula. Cada segundo se extendía como una eternidad. Pablo Castro salió del edificio a las 6 de la tarde, informó el guardia. Su pase se registró a la salida a las 18:05. Gracias, susurró Dolores apenas audiblemente y colgó. Entonces, ya llevaba 3 horas y media fuera del trabajo. ¿A dónde pudo haber ido? Pablo no tenía la costumbre de entretenerse en algún lugar después del trabajo. Siempre se apuraba para llegar a casa, decía que la extrañaba durante el día. Dolores regresó a la sala y se dejó caer en el sofá. El vestido que por la mañana le había parecido tan hermoso, ahora la apretaba y limitaba sus movimientos. El maquillaje, seguramente, ya se había corrido de tanto frotarse los ojos. Pero no le importaba. Lo importante era entender dónde estaba su marido. Las 11 de la noche. Dolores ya no podía quedarse quieta. Caminaba por el apartamento, marcando una y otra vez el número de Pablo. Cada vez, tonos y contestador automático. «Pablo, por favor, di algo», le decía a otro mensaje de voz. «Me estoy muriendo de miedo». «¿Dónde estás? ¿Qué pasó?» «Estoy dispuesta a todo, solo respóndeme». Su voz temblaba, las lágrimas se agolpaban en su garganta. El 10º aniversario se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla. En lugar de una cena romántica, espera y miedo. En lugar de los abrazos de su marido, el frío vacío del apartamento. A las 5 para las 12, Dolores escuchó el sonido de llaves en la cerradura. El corazón le saltó a la garganta. Se levantó del sofá de un salto y corrió hacia la puerta. «Pablo. Dios mío, por fin. ¿Dónde estabas?» Casi me vuelvo loca. La puerta se abrió, y por el umbral entró Pablo. Dolores inmediatamente entendió que algo no estaba bien con él. Apenas se tenía en pie, la camisa estaba arrugada, la corbata colgaba a un lado, y de él emanaba un fuerte olor a alcohol. «Dios mío, ¿qué te pasa?» Dolores estaba atónita. En todos los años de matrimonio había visto a su marido borracho tal vez 2 veces, en eventos corporativos, y eso apenas un poco ebrio. Pablo prácticamente no bebía. Máximo, una copa de champán en Año Nuevo o cumpleaños. «Hola», murmuró él, tratando de quitarse los zapatos y perdiendo el equilibrio. «Deja que te ayude». Dolores lo sostuvo del brazo y le ayudó a desvestirse. «Pablo, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no respondías las llamadas?» «No recuerdo», movía la cabeza, evidentemente con dificultad para enfocar la mirada. «El teléfono». «¿Y dónde está el teléfono?» Dolores encontró su teléfono en el bolsillo del saco. La pantalla estaba rota, el aparato no encendía. «¿Dónde te emborrachaste tanto?», negó con la cabeza, sosteniendo a su marido del brazo y llevándolo al dormitorio. «Pablo, es la primera vez que te veo así». «¿Qué pasó?» «Perdón», pronunció ininteligiblemente el marido, apoyándose pesadamente en ella. Yo. No quería». «¿Qué no querías?» «Pablo, explícame». Dolores le ayudó a sentarse en la cama. «Hoy es nuestro aniversario. 10 años. Estuve todo el día preparando, puse la mesa, te esperé». Pero Pablo ya no escuchaba sus palabras. Se dejó caer boca abajo en la almohada y casi inmediatamente comenzó a roncar.
Dolores se quedó parada a su lado un rato, sin saber qué hacer. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente rodaron por sus mejillas. 10 años, susurró, mirando a su marido dormido. 10 años juntos, y ni siquiera recordaste. Trajo una palangana del baño y la puso al lado de la cama por si Pablo se sintiera mal. Lo cubrió con la manta, aunque ni siquiera se había desvestido apropiadamente. Se quedó parada un poco más, escuchando su respiración pesada. En la cocina la esperaba la mesa puesta. El pato se había enfriado y se había cubierto de una película grasosa. Las papas se habían arrugado. La ensalada en el refrigerador esperaba la celebración que nunca llegó. Dolores comenzó a recoger la mesa en silencio. Cada plato que había preparado con tanto entusiasmo por la mañana, ahora le recordaba los planes arruinados. Pasó todo a recipientes, los guardó en el refrigerador. Lavó los platos. Dobló cuidadosamente el mantel manchado. Cuando todo estuvo recogido, Dolores se sentó en la mesa vacía y se permitió finalmente llorar de verdad. 10 años de matrimonio. 10 años en que habían sido felices, se apoyaban mutuamente, hacían planes para el futuro. Y hoy, en su día especial, algo había salido mal. ¿Qué pudo haber pasado? Pensaba, secándose las lágrimas. ¿Problemas en el trabajo? Pero entonces, ¿por qué no dijo nada por la mañana? ¿Y dónde bebió? ¿Con quién? Las preguntas bullían en su cabeza, pero no había respuestas. Pablo dormía, y hasta la mañana no sabría nada. Dolores se levantó, apagó la luz de la cocina y caminó lentamente al dormitorio. Mañana, cuando se despertara, hablarían de todo. Mañana todo se aclararía. Dolores despertó con los primeros rayos del sol. La cabeza le dolía por la falta de sueño, toda la noche había estado atenta a la respiración de su marido, temiendo que se sintiera mal. Pablo dormía como un muerto, ocasionalmente emitiendo algunos sonidos incomprensibles. Se levantó cuidadosamente de la cama, tratando de no despertarlo, y se dirigió a la cocina. El teléfono roto de Pablo yacía en la mesita de noche, testigo mudo de la catástrofe de ayer. Dolores lo tomó en sus manos, lo giró. La pantalla estaba toda agrietada, el aparato no daba señales de vida. Tal vez por eso no respondía las llamadas. Pensó. Abrió el refrigerador, sacó huevos, leche, pan. Las manos trabajaban automáticamente, preparando el desayuno, mientras la cabeza estaba ocupada con pensamientos completamente diferentes. ¿Qué le había pasado a Pablo? ¿Por qué se había emborrachado tanto? Y lo principal, ¿por qué en su aniversario? La tortilla chisporroteaba en la sartén, el café borboteaba en el turco. Dolores puso la mesa como siempre, 2 platos, 2 tazas. El hábito de 10 años de vida matrimonial. A las 8 de la mañana se acercó al dormitorio. Pablo, el desayuno está listo, le dijo suavemente. Ninguna reacción. Pablo yacía en la misma posición en que había caído ayer, boca abajo en la almohada, con un brazo colgando de la cama. Pablo, levántate, es hora de ir al trabajo, dijo un poco más fuerte, sacudiéndolo ligeramente del hombro. No hace falta, murmuró él, sin levantar la cabeza. No tengo que ir a ningún lado. ¿Cómo que no hace falta? Ya son las 8 de la mañana. Déjame en paz, gruñó Pablo y se cubrió la cabeza con la manta. Dolores frunció el ceño. Nunca había escuchado ese tono de su marido. Incluso cuando estaba enfermo, siempre era cortés con ella, pedía perdón por tener que cuidarlo. Pablo, ¿qué te pasa? Se sentó en el borde de la cama. Sabes que a Antonio Delgado no le gustan los retrasos. Que se vaya al diablo, ese Antonio Delgado. Pablo se incorporó bruscamente en la cama, y Dolores vio su cara. Su marido se veía terrible. Ojos rojos, hinchados, barba, camisa arrugada. Pero lo peor era la expresión de su cara, enojada, casi odiosa. Pablo, me estás asustando, admitió Dolores. ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Solo quiero dormir. Se dejó caer nuevamente en la almohada y se volteó hacia la pared.
Dolores se quedó sentada un rato más, sin saber qué hacer. Luego salió silenciosamente del dormitorio. El desayuno se enfrió en la mesa. Se comió mecánicamente unas cucharadas de tortilla, bebió café. No llamó al trabajo, tal vez Pablo tenía algo realmente serio y necesitaba estar cerca. A las 10 de la mañana volvió a intentar despertar a su marido. «Pablo, ¿llamo a un médico?», propuso, asomándose al dormitorio. «No necesito médico», respondió con voz apagada. «Déjame en paz. Pero no fuiste al trabajo». «Y no iré, Pablo». Pero ya no respondía. Dolores se quedó parada en la puerta, luego decidió ocuparse de las tareas domésticas. Tal vez para el almuerzo se sintiera mejor y pudieran hablar normalmente. Lavó ropa, limpió, preparó una sopa ligera, por si a Pablo le dolía el estómago después de lo de ayer. El tiempo pasaba insoportablemente lento. Cada media hora Dolores se asomaba al dormitorio, pero su marido seguía durmiendo. Cerca del mediodía escuchó cómo crujió la cama, luego corrió agua en el baño. El corazón se aceleró, por fin Pablo se había despertado. Salió del baño unos 20 minutos después, en pantalones caseros y una camiseta vieja. El cabello mojado, la cara fresca, pero los ojos seguían igual de rojos y enojados. «¿Hoy tienes día libre?», preguntó Dolores cuando se sentó a la mesa. Puso frente a él un plato de sopa, tratando de comportarse como siempre, aunque por dentro todo se había encogido de ansiedad. «Sí», respondió lacónicamente Pablo, sin levantar los ojos del plato. «Y mañana y pasado mañana también tengo día libre». «No entiendo». Dolores se sentó frente a él, estudiando atentamente su cara. «¿Pasó algo? ¿Hay algún feriado en su empresa?». Pablo levantó bruscamente la cabeza, y ella vio en sus ojos tanta ira que involuntariamente se echó hacia atrás. «Sí», gritó él. «Pasó algo. Me despidieron. Ahora estoy desempleado». «¿Estás contenta?». En la voz sonaba tal agresión que Dolores sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. Nunca había visto a Pablo así. «¿Te despidieron?», repitió en voz baja. «¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Y tú cómo crees que por qué?». Pablo apartó la cuchara, la sopa se derramó sobre la mesa. «Porque ya no le sirvo. Porque encontraron un empleado más inteligente». «Pablo, cálmate». Dolores extendió la mano hacia las servilletas para limpiar la sopa. «Cuéntame todo en orden». «¿Cuándo pasó esto?». «Ayer», rugió él. «Justo antes del final del día de trabajo ese cabrón de Antonio me llamó a su oficina y me dio la noticia alegre». Dolores guardó silencio, sin saber qué decir. Pablo había trabajado en esa empresa 5 años, era uno de los mejores analistas. La dirección siempre lo elogiaba, recibía bonos, iba a eventos corporativos. «¿Pero qué pasó?», preguntó con cuidado. «Debe haber una razón». «¿Una razón?». Pablo se levantó de la mesa tan bruscamente que la silla se volcó. «La razón es que contrataron a algún joven engreído. Recién salido de la universidad y supuestamente ya sabe más que yo». «Amor, no grites, por favor». Dolores también se levantó, enderezó la silla caída. «Hablemos con calma. No me digas cómo comportarme», la interrumpió Pablo. «Tú no entiendes lo que esto significa. Tengo 39 años. Ni siquiera tenemos apartamento propio. ¿Con qué vamos a pagar el alquiler?». «Pablo, entiendo, es terrible, pero no entiendes nada». Comenzó a caminar por la cocina, gesticulando. «Te quedas en casa como una princesa, mientras yo me mato trabajando para pagar todo esto». Dolores sintió como la ofensa se le subía a la garganta. Nunca se había quedado en casa como una princesa. Siempre lo ayudaba, llevaba la casa, lo apoyaba en todo. «Estoy dispuesta a trabajar», dijo en voz baja. «¿Tú sabes trabajar?». Pablo se detuvo frente a ella, sus ojos brillaban de ira. «¿Y qué sabes hacer? ¿En qué puedes trabajar?». Las palabras dolían como puñaladas. Dolores se había graduado por correspondencia del Instituto Pedagógico, pero no había trabajado en su especialidad. Pablo mismo le había pedido que se ocupara de la casa.
Puedo encontrar trabajo, repitió, tratando de mantener la calma. Saldremos adelante. Juntos saldremos adelante con todo. ¿Juntos? Se rió, pero la risa era maliciosa, desagradable. ¿Dónde estabas cuando me despedían? ¿Dónde estaba tu apoyo ayer? Te esperaba en casa, la voz de Dolores temblaba. Preparé la cena, puse la mesa. Era nuestro aniversario. Aniversario. Pablo golpeó la mesa con el puño. ¿Qué carajo de aniversario cuando me quedé sin trabajo? Podrías habérmelo dicho. No aguantó Dolores. Llamar, avisar. Y yo estaba sentada volviéndome loca, sin saber qué te pasaba. ¿Tengo que rendirte cuentas? Pablo se acercó a ella, y Dolores vio algo aterrador en sus ojos. Tal vez también me hagas un horario de cuando puedo estar triste. No quise decir eso. ¿Y qué quisiste decir? Alzó la voz. ¿Qué debería haber corrido a casa con la noticia alegre? ¿Contarte cómo me echaron como al último idiota? Dolores retrocedió. No conocía a este Pablo. En 10 años de matrimonio nunca le había gritado, nunca le había hablado en ese tono. Amor, no te preocupes, trató de calmarlo, extendió las manos hacia sus hombros. Se nos ocurrirá algo. Encontrarás otro trabajo, incluso mejor. Pablo se apartó bruscamente de su contacto. No me toques. Rugió. Y no digas que todo va a estar bien. No tienes ni idea de lo difícil que es encontrar trabajo ahora. Pablo, por favor, déjame en paz. Se dio vuelta y salió de la cocina. Un segundo después se cerró la puerta del dormitorio de un portazo. Dolores se quedó parada en medio de la cocina. Se dejó caer en la silla, se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas se agolparon en su garganta. Por supuesto, el despido era terrible. Por supuesto, Pablo estaba molesto. Pero ¿por qué se desquitaba con ella? ¿Por qué decía cosas tan crueles? Por la noche la situación no mejoró. Pablo salió del dormitorio solo cuando tuvo hambre. Comió en silencio, se fue en silencio de vuelta. A los intentos de Dolores de hablar respondía con monosílabos o no respondía en absoluto. Tal vez miremos las vacantes en internet. Propuso ella cuando él lavaba los platos después de la cena. No hace falta, gruñó él. ¿O preparamos el currículum? Te ayudo. Dije que no hace falta. Alzó la voz Pablo. ¿Crees que soy un idiota? Me las arreglaré solo. No creo que seas un idiota, dijo Dolores en voz baja. Solo quiero ayudar. ¿Quieres ayudar? No te metas con tus consejos. Tiró el trapo mojado en el fregadero y se fue nuevamente al dormitorio. Dolores se quedó en la cocina, sin saber qué hacer. Su marido se estaba convirtiendo en una persona extraña. Al día siguiente todo se repitió. Pablo se despertó tarde, estaba hosco y enojado. A cualquier intento de conversación respondía rudamente. Dolores se sentía como en un campo minado, cualquier palabra imprudente podía explotar en un escándalo. Voy a ir al supermercado, dijo ella después del almuerzo. Ve, respondió Pablo sin levantar la cabeza del televisor. Tal vez necesitas que compre algo. No necesito nada. Pablo, tenemos que hablar. ¿De qué? Se volteó bruscamente hacia ella. ¿De qué soy un fracasado? ¿De qué no puedo mantener a mi esposa? No. ¿De qué somos una familia? ¿De qué debemos apoyarnos mutuamente? ¿Apoyarnos? Pablo sonrió con sarcasmo. Mejor cállate. Las palabras cortaban como un cuchillo. Dolores sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. ¿Por qué me hablas así? Susurró. ¿Qué te hice? Nada. Pablo se volteó. Exactamente nada. Ese es el problema. Los escándalos se volvieron diarios. Pablo explotaba por cualquier pequeñez. Si Dolores preparaba el plato equivocado, se enojaba. Si preguntaba sobre los planes día, la acusaba de ser entrometida. Si guardaba silencio, decía que no le importaba nada. Y Dolores trataba por todos los medios de suavizar las discrepancias, pero cada día se volvía más difícil.
Su marido paciente y bondadoso desaparecía, y en su lugar aparecía un extraño malvado y agresivo. Y ella no sabía cómo recuperar a ese Pablo que amaba. Había pasado un mes desde el día en que Pablo perdió el trabajo. Dolores cada mañana observaba la misma escena, su marido sentado frente a la computadora en pantalones caseros y una camiseta gastada, revisando sombríamente sitios web de vacantes. Junto al teclado siempre había una taza de café a medio tomar y un plato con restos de desayuno. ¿Tal vez vayas hoy a la oficina de empleo?, propuso ella una mañana, atándose el delantal. ¿Qué me van a decir?, respondió Pablo sin levantar la cabeza de la pantalla. ¿Vaya a trabajar de barrendero? Gracias, paso. Pero pueden ofrecer cursos de recalificación. Dolores, no me enseñes a vivir. La cortó bruscamente. Yo sé lo que hago. Ella se calló, continuando con el desayuno. En un mes había aprendido a no discutir. Cualquier palabra suya era percibida por Pablo como crítica o reproche. Voy a buscar trabajo, dijo Dolores, poniendo frente a él un plato con huevos fritos. ¿A dónde vas a ir? Finalmente apartó la vista de la computadora. Si no tienes experiencia laboral. Bueno, algo encontraré. De vendedora en una tienda, por ejemplo. Pablo resopló. Vendedora. ¿Y cuánto vas a ganar ahí? Monedas. Mejor ocúpate de la casa, y yo encontraré un trabajo normal. Pero una semana después, cuando el dinero en la cuenta se agotó, Pablo ya no se opuso a que su esposa buscara trabajo. Dolores encontró una vacante en una tienda de comestibles cerca de casa. El salario era pequeño, pero era mejor algo que nada. Consiguió el trabajo al día siguiente. ¿Cómo fue la entrevista?, preguntó Pablo cuando ella regresó a casa. Me contrataron, respondió Dolores con cansancio, quitándose los zapatos. Mañana empiezo a trabajar. Bueno, está bien, asintió él, volviendo a hundir la cara en la computadora. Al menos algo de dinero llegará a casa. Los primeros días en el nuevo trabajo fueron difíciles para Dolores. No estaba acostumbrada a estar de pie 10 horas seguidas, comunicarse con diferentes clientes, memorizar precios y ubicación de productos. Las manos le dolían por cargar constantemente cajas pesadas, las piernas le zumbaban al atardecer. Pero no se quejaba. Cada noche, al regresar a casa, Dolores preguntaba a su marido sobre los resultados de su búsqueda de trabajo. Querido, ¿cómo te fue?, preguntó con voz cansada al cruzar el umbral del apartamento después de otro turno pesado. Pablo estaba sentado en el sofá, viendo televisión. Por toda la habitación había ropa sucia tirada, platos vacíos, servilletas arrugadas. De ninguna manera, respondió sin voltear la cabeza. En todas partes escucho negativas. Que no tengo suficiente experiencia, que la edad no es apropiada o cualquier otra tontería. ¿Y qué dijeron hoy en esa empresa constructora? ¿Qué empresa constructora?, preguntó Pablo con irritación. Bueno, ayer dijiste que mañana irías ahí. Así, hizo un gesto con la mano. No fui. Revisé las reseñas en internet, empresa de un día. ¿Para qué perder tiempo? Ella fue a la cocina y se quedó sin aliento. Una montaña de platos en el fregadero, restos de comida en la mesa, el piso con migas. Y por la mañana había limpiado todo antes del trabajo. Pablo, le gritó, tratando de mantener la calma. ¿No pudiste lavar los platos? Estuve todo el día enviando currículums. Le respondió groseramente desde la sala. Me duele la cabeza de tanto computador. Dolores suspiró, se remangó y se puso a lavar los platos. Luego preparó la cena, limpió el apartamento. Para cuando todo estuvo listo, el reloj marcaba las 10:30 de la noche. ¿Vas a cenar?, le preguntó a Pablo. Dale, se apartó a regañadientes del televisor. Durante la cena guardaron silencio. Dolores estaba demasiado cansada para conversar, y Pablo masticaba sombríamente, mirando fijamente un punto. ¿Te vas a acostar?, preguntó ella cuando él terminó de tomar el té. No, voy a terminar de ver la película. Dolores asintió y se fue al dormitorio. Mañana otra vez trabajo, otra vez 10 horas de pie, otra vez limpieza nocturna.
Pero no había cenado, ya no tenía fuerzas ni para calentar un plato de sopa. Así continuó varios meses. Pablo cada día se hundía más en la depresión. Dejó de afeitarse regularmente, andaba en pijama incluso durante el día, podía pasar horas enteras acostado en el sofá, mirando estúpidamente al techo. ¿Tal vez ir a un psicólogo? Propuso cautelosamente Dolores una vez. Ni hablar. Explotó Pablo. No estoy loco. Simplemente no hay trabajo normal. No digo que estés loco. Solo que a veces ayuda a hablar con alguien. No necesito ayuda. Rugió él. Necesito trabajo. Pues búscalo. No aguantó Dolores. Y no te quedes sentado todo el día en el sofá. Pablo se volteó bruscamente hacia ella, y en sus ojos vio tanta ira que involuntariamente retrocedió. ¿Crees que me gusta vivir así? Le silbó. ¿Crees que me gusta estar sin hacer nada mientras tú mantienes la familia? No quise decir eso. ¿Y qué quisiste decir? Se levantó del sofá, alzándose sobre ella. ¿Qué soy un holgazán? ¿Qué me gusta ser una carga para mi esposa? Pablo, cálmate. No me digas qué hacer. Le gritó. Tú no entiendes lo que es recibir rechazos cada día. Escuchar lo inútil que eres. Dolores retrocedió hacia la puerta. Estos arrebatos de Pablo ocurrían cada vez más frecuentemente. Podía explotar por cualquier pequeñez. Entiendo que es difícil para ti, dijo en voz baja. Pero no se puede bajar los brazos. ¿Bajar los brazos? Pablo se rió, pero la risa era maliciosa. ¿Y qué me queda? Ya llevo 6 meses buscando trabajo. 6 meses. Encontrarás, trató de apoyarlo. Seguramente encontrarás. ¿Cuándo? Se acercó a ella. ¿En 1 año? ¿En 2? ¿Y nosotros qué, vamos a vivir de tu salario? Esas palabras dolieron. Dolores trabajaba sin descanso, entregando todo lo que ganaba para las necesidades familiares. Y él hablaba de su trabajo con tal desprecio. Pablo, mi salario realmente es poco, admitió. Apenas cubro los servicios y la comida. Ya no alcanza para el alquiler. ¿Y qué propones? Preguntó él con cansancio, sentándose de nuevo en el sofá. No sé, Dolores se sentó junto a él. Tal vez nos mudemos a un apartamento más pequeño. ¿O? Se quedó callada. ¿O qué? ¿O nos mudemos con tu mamá? Temporalmente, se apresuró a agregar. Hasta que encuentres trabajo. Pablo guardó silencio largo rato, considerando la propuesta. Mi mamá tiene espacio suficiente, dijo finalmente. Pero no se va a alegrar con huéspedes. Pero es temporal, insistió Dolores. Y es tu madre. No va a echar a su propio hijo. Está bien, suspiró Pablo. Hablaré con ella. Carmelita, efectivamente, no estaba entusiasmada con la perspectiva de vivir juntos. Aceptó recibir a su hijo y no era solo después de mucha persuasión. Y de mala gana. Pero que sea sin escándalos, advirtió por teléfono. En mi casa hay orden. ¿Y qué es a tú? Se detuvo, Dolores ayude en la casa. Está bien, mamá, aceptó Pablo. Vamos a ayudar con las tareas domésticas. La mudanza se realizó 1 semana después. El apartamento de 3 habitaciones de Carmelita en las afueras de la ciudad los recibió fríamente. La suegra les asignó la habitación más pequeña. Estrecha, con una ventana pequeña, apenas cabía una cama doble y un armario viejo. Temporal, se murmuraba Dolores mientras desempacaba. Esto es temporal. Pero ya el primer día quedó claro que la vida bajo el mismo techo con la suegra no sería fácil. Carmelita era una mujer autoritaria y mordaz. Se quejaba de todo, como Dolores lavaba los platos, cómo cocinaba, cómo limpiaba. No sostienes bien el trapo, gruñía, observando cómo la nuera trapeaba el piso. Y en las esquinas limpias mal. En mi casa siempre hubo limpieza perfecta. Está bien, Carmelita, respondía dócilmente Dolores. Me corregiré. ¿Te corregirás?, resoplaba la suegra. A tu edad ya es tarde para corregirse.
Debiste haber aprendido antes a ser ama de casa. Pablo no reaccionaba a estas peleas. Seguía pasando los días frente a la computadora, buscando trabajo. O fingía que buscaba. Dolores sospechaba que la mayor parte del tiempo simplemente jugaba o veía películas. Una noche Dolores regresó del trabajo más temprano de lo usual. En la tienda se dañó la caja registradora y los dejaron salir antes. Al abrir la puerta con la llave, escuchó voces desde la cocina. Todo esto es por culpa de ella, decía Carmelita. Dolores se quedó inmóvil en el recibidor, sin atreverse a entrar. El instinto le decía que la conversación se trataba de ella. ¿Y qué tiene que ver Dolores? Se sorprendió Pablo. Que si me hubieras escuchado entonces y no te hubieras casado con ella, ahora estarías viviendo con Consuelo. Y su padre es director de una empresa constructora. Mira, y tú tendrías un buen puesto. Las palabras atravesaron a Dolores como un cuchillo helado. Se recostó contra la pared, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Consuelo era su compañera de clase de quien él había estado enamorado en el colegio. Carmelita siempre la había considerado mejor partido para su hijo. Mamá, no digas eso, dijo Pablo con cansancio. El pasado no se puede cambiar. Qué lástima, no se calmaba la suegra. Consuelo era una chica seria, de buena familia. ¿Y esta tuya? Huérfana sin raíces. ¿Qué se puede esperar de ella? Dolores no es huérfana. Tiene padres. ¿Qué padres? Resopló Carmelita con desprecio. El padre alcohólico, la madre un trapo. De tal palo, tal astilla. Dolores ya no pudo escuchar más. Se deslizó silenciosamente a su habitación y cerró la puerta. Las lágrimas corrían a raudales. Cada palabra de la suegra dolía más que un golpe. Y lo más terrible, Pablo no la defendió realmente. Simplemente respondió débilmente, sin querer pelear con su madre. El tiempo pasaba, y Carmelita se volvía cada vez más insoportable con su nuera. Se quejaba de cada pequeñez, hacía comentarios mordaces, demostraba de todas las maneras que Dolores estaba de sobra ahí. Especialmente los fines de semana eran difíciles. El domingo Dolores finalmente podía descansar del trabajo. Se levantó temprano, preparó el desayuno, limpió el apartamento, lavó la ropa. Para el mediodía todas las tareas estaban hechas y decidió leer un poco. Dolores se acomodó en la silla junto a la ventana con un libro. Pablo justo había salido a pasear al perro de Carmelita, un pequeño mestizo. La suegra estaba sentada en la cocina, tomando té. No quieres hacer absolutamente nada. De repente se indignó Carmelita, asomándose a la sala. Dolores levantó la cabeza del libro. Perdón, ¿de qué habla? De que te sentaste aquí como una señora. La suegra se plantó en la puerta con las manos en las caderas. Ya limpié. Carmelita, la interrumpió Dolores. Pero yo limpié por la mañana. Limpiaste mal. Cortó la suegra. En el baño hay polvo en los estantes, en la cocina no limpiaste detrás del refrigerador. Y en general, hay que prestarle atención al marido, no leer libros. Pablo está paseando al perro, respondió Dolores confundida. Y cuando está en casa, siempre estoy con él. No me discutas. Alzó la voz Carmelita. He vivido la vida, sé cómo mantener a los maridos. ¿Y tú qué entiendes de la vida matrimonial? Dolores cerró el libro, lo puso en la mesita. Carmelita, hoy es mi único día libre. Toda la semana trabajo, limpio en casa, cocino. ¿De verdad no puedo leer una hora tranquila? Día libre. Resopló la suegra con desprecio. Una buena ama de casa no tiene días libres. La casa es trabajo constante, pero hice todas las tareas. ¿Todas las tareas? Carmelita inspeccionó la habitación con mirada crítica. Las ventanas no están lavadas hace tiempo, no aspiraste la alfombra y de limpieza general te olvidaste completamente. Dolores se levantó de la silla. Está bien, haré todo. Ahora mismo. Así está bien, asintió la suegra satisfecha. A ver si te crees que estás en un sanatorio.
Carmelita se fue a la cocina y Dolores se quedó parada en medio de la habitación, apretando el libro en las manos. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. Una hora de paz, media hora de silencio, y tampoco se podía. Cada minuto tenía que demostrar que no estaba comiendo pan de gratis ahí. Fue a sacar la aspiradora, entendiendo finalmente que la vida en casa de la suegra sería una verdadera prueba para ella. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como siempre. Dolores abrió los ojos, sintiendo como el cuerpo le dolía de cansancio. A su lado roncaba Pablo, el único momento del día en que su cara no tenía expresión sombría. Se levantó cuidadosamente de la cama, tratando de no despertar a su marido, y fue de puntillas al baño. El agua fría golpeó su cara, despertándola un poco. En el espejo se reflejaba el rostro cansado de una mujer de 28 años que parecía de 40. Ojeras oscuras, piel pálida, cabello que hacía tiempo necesitaba un buen corte, pero no había ni tiempo ni dinero para la peluquería. Un poco más, se decía Dolores, un poco más, y todo se arreglará. Pasó silenciosamente a la cocina, donde la esperaban los platos sucios del día anterior. Carmelita tenía la costumbre de dejar los platos sucios después de la cena tardía, justificándolo con que por la mañana todo se lava mejor. Dolores encendió la tetera, sacó el detergente. Afuera todavía estaba oscuro, la ciudad dormía. Solo ella en este apartamento tenía que levantarse tan temprano para lograr todo, limpiar, preparar desayuno, correr a la tienda al trabajo. ¿Qué es este ruido tan temprano? Se escuchó la voz descontenta desde el pasillo. Carmelita apareció en el umbral de la cocina en bata y pantuflas. El cabello apuntaba hacia todos lados, la cara estaba somnolienta y molesta. Buenos días, Carmelita, saludó Dolores en voz baja. Perdón por despertarla. Trato de hacer menos ruido. ¿Menos ruido? Resopló la suegra. Pisas como un elefante. ¿Y por qué no está listo el café? Ya me desperté y no hay desayuno. Recién me levanté, ahora preparo todo. Dolores se apresuró a encender la cafetera. ¿Y por qué están sucios los platos? Carmelita inspeccionó con mirada crítica el fregadero. Desde anoche están ahí. ¿Quién los va a lavar? Ahora los lavo, respondió dócilmente Dolores, aunque en el pecho se levantaba una ola de indignación. La siguiente hora pasó en ritmo febril. Dolores lavaba platos, preparaba desayuno, limpiaba las habitaciones. Carmelita mientras tanto se sentaba en la mesa, tomaba café lentamente y comentaba cada uno de sus movimientos. El piso lo lavaste mal, quedaron manchas. El café está débil, la próxima vez hazlo más fuerte. ¿Y para qué haces huevos fritos? Te dije que prefiero tortilla. Dolores asentía en silencio, se secaba el sudor de la frente y seguía trabajando. A las 6:30 se cambió rápidamente y besó a Pablo dormido en la mejilla. Nos vemos esta noche, susurró. El día laboral en la tienda se extendía infinitamente. Clientes, caja registradora, mercancía en los estantes. Dolores estaba de pie 10 horas seguidas, sonreía cuando quería llorar, soportaba la grosería de algunos clientes. Al atardecer las piernas se volvían de algodón, la espalda dolía por las constantes inclinaciones por la mercancía. Al regresar a casa a las 7:30, encontró a Carmelita en la sala frente al televisor. Por fin, exclamó la suegra sin voltear la cabeza. ¿Y quién va a preparar la cena? Estuve esperando todo el día. Y lléneme la bañera con agua caliente, o la echo del apartamento. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Dolores se quedó inmóvil en la puerta, apretando en la mano la bolsa con comestibles. Había trabajado desde la mañana hasta la noche, mantenía a la familia, y en respuesta, amenazas y quejas. Carmelita, dijo en voz baja, acabo de llegar del trabajo. Déjeme al menos cambiarme. ¿Cambiarte? La suegra se volteó hacia ella con cara indignada. ¿Y yo qué, debo estar hambrienta todo el día? Tengo gastritis, necesito comer a tiempo, pero hay comida en casa. En el refrigerador está la sopa de ayer. Comida de ayer. Resopló Carmelita con desprecio. No soy un perro para comer sobras.
Dame cena fresca. Dolores fue a la cocina, sacó silenciosamente los productos. Las manos temblaban de cansancio y rabia. Trabajaba como condenada, y en respuesta, solo reproches y descontento. Pablo estaba sentado frente a la computadora en su habitación, escribiendo algo. Al ver a su esposa, levantó la cabeza. Hola, ¿cómo estuvo el trabajo? Normal, respondió con cansancio. ¿Y tú cómo? Parece que no mal. Llegaron varias respuestas a mi currículum. Esta era una buena noticia. En las últimas semanas Pablo realmente se había dedicado más activamente a buscar trabajo, dejó de pasar días enteros acostado en el sofá. ¿Tal vez cenemos juntos?, propuso Dolores. Por supuesto, sonrió Pablo. Solo termino aquí una cosa. Dolores se puso a preparar la cena. Frió carne, cocinó papas, hizo ensalada. En media hora apareció en la mesa una cena completa para 3 personas. La cena está lista, gritó. En la mesa Carmelita volvió a criticar. La carne está muy salada. Y las papas se desbarataron. La próxima vez lo tendré en cuenta, respondió dócilmente Dolores. La próxima vez, la imitó la suegra. ¿Y ahora qué como? Con mi estómago esta comida no me conviene. Pablo levantó la cabeza del plato. Mamá, la comida está normal. Dolores se esfuerza. Se esfuerza. Carmelita levantó las manos. A mi edad ya alimentaba a 3 hijos, y nadie se quejaba. ¿Tuviste un hijo?, observó Pablo en voz baja. También tenía sobrinos con los que a veces me quedaba. Se defendió la madre. Después de la cena Dolores recogió la mesa, lavó los platos, llenó la bañera para la suegra. Cuando todas las tareas estuvieron terminadas, el reloj ya marcaba las 10:30. Se dejó caer en la cama sin fuerzas. Pablo, le dijo en voz baja a su marido, que se preparaba para dormir. Sí, ya no puedo más. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? La voz temblaba, las lágrimas se agolpaban en la garganta. Todo el estrés acumulado durante meses salía afuera. Pablo se sentó en el borde de la cama, abrazó a su esposa. Querida, entiendo que es difícil para ti. Mi mamá realmente es complicada. Me odia, sollozó Dolores. Cada día se queja de cada pequeñez. Me levanto a las 5 de la mañana, trabajo hasta la noche, y ella solo está descontenta. Aguanta un poco más, le acariciaba el cabello Pablo. Hay que aguantar. Ahorraremos un poco más y nos mudaremos. Además ya encontré un buen trabajo. Dolores levantó la cara llorosa. ¿En serio? Sí, sonrió. En una empresa constructora, de analista. Buen salario, paquete social. Mañana empiezo. ¿Es verdad? Dolores no podía creerlo. Pablo, eso es maravilloso. Sí. Ahora todo se va a arreglar, la abrazó fuerte. Un par de meses más, y alquilaremos un apartamento normal. Viviremos como antes. Dolores se echó a llorar, pero ahora eran lágrimas de felicidad. Finalmente había aparecido luz al final del túnel. Su paciencia había sido recompensada. Efectivamente, al día siguiente Pablo salió al nuevo trabajo. Volvió a levantarse temprano, afeitarse, ponerse traje. En sus ojos apareció la confianza que no había tenido en meses. Por las noches contaba sobre el trabajo, los colegas, los planes. ¿Cómo van las cosas en el nuevo lugar?, preguntaba Dolores durante la cena. Excelente, respondía Pablo. El equipo es bueno, el trabajo es interesante. La dirección está contenta con mis resultados. ¿Y cuándo recibirás el salario? A fin de mes. Será decente, alcanzará tanto para el alquiler del apartamento como para vivir. Las relaciones entre ellos realmente comenzaron a mejorar. Pablo volvió a ser un marido atento y cariñoso. Planeaban la mudanza, elegían barrios, discutían el futuro. Pero a Carmelita claramente no le gustaban esos cambios. Cuanto mejor se volvían las relaciones entre los esposos, más agresiva se comportaba la suegra. Se han salido completamente de las manos, refunfuñaba. Cuchichean por los rincones, hacen planes.
¿Y quién va a cumplir las obligaciones de la casa? Hacemos todo igual que antes, objetó Dolores. ¿Igual que antes? Carmelita levantó las manos. Antes al menos eras atenta y ahora andas en las nubes. Carmelita, no he cambiado nada en los quehaceres domésticos. Sí has cambiado. Ayer limpiaste mal el polvo, anteayer salaste demasiado la sopa. Y en general, te has vuelto muy relajada. Dolores callaba, entendiendo que discutir era inútil. La suegra simplemente buscaba pretextos para quejarse. Una semana después ocurrió lo que cambió definitivamente la situación. Carmelita por la mañana pidió a Dolores que ordenara su dormitorio. En la cómoda tengo un desorden, ordena todo por estantes. Y limpia el polvo por todas partes, no hagas chapuzas. Está bien, aceptó Dolores. Entró al dormitorio de la suegra, abrió la cómoda. Adentro realmente reinaba el caos, documentos, joyas, fotografías, cartas viejas, todo mezclado en un montón. Dolores comenzó cuidadosamente a clasificar el contenido. Documentos en una pila, joyas en una cajita, fotografías aparte. De repente su mano tropezó con un sobre oficial. Tenía el sello del notario. Seguramente son algunos papeles importantes, pensó, pero el sobre estaba entreabierto y el borde del documento asomaba hacia afuera. Dolores no quería leer documentos ajenos, pero la palabra testamento saltó a la vista por sí sola. Involuntariamente miró el texto y se quedó atónita. Toda la propiedad de Carmelita, el apartamento, la casa de campo, los depósitos bancarios, era heredada a cierto Diego Ortega. Sobre Pablo no había ni una palabra en el documento. ¿Cómo puede ser esto? Pasó por su mente. Pablo es el único hijo. ¿Quién es este Diego? Las manos temblaban cuando releía el testamento. La fecha de elaboración, hace 2 meses. Significa que fue escrito ya después de su mudanza aquí. Dolores cuidadosamente puso el documento de vuelta en el sobre, pero los pensamientos giraban frenéticamente en su cabeza. Necesitaba contarle a Pablo, ¿pero cómo? ¿Cómo explicar que había leído documentos personales de la suegra? Terminando la limpieza en la cómoda, salió de la habitación con las piernas temblorosas. Carmelita estaba sentada en la cocina, tomando té. ¿Ordenaste?, preguntó la suegra. Sí, respondió Dolores apenas audiblemente. Mira que no hayas confundido nada. Ahí hay documentos importantes. Documentos importantes, se rió amargamente para sus adentros Dolores. ¿Acaso la suegra realmente había decidido privar a su propio hijo de la herencia en favor de algún desconocido? Dolores no aguantó y le llamó al móvil desde el baño. Pablo, necesito decirte algo, comenzó agitadamente. ¿Qué pasó? Se sorprendió él. Pablo, ¿sabes que no estás en el testamento? Se hizo una pausa. Luego Pablo preguntó, ¿cómo que no estoy? Soy el único hijo. ¿De dónde sabes? Estaba limpiando en la cómoda y por casualidad vi el testamento, la voz de Dolores temblaba. Ahí todo está a nombre de un tal Diego Ortega. ¿Diego? Pablo reflexionó. No conozco a nadie así. ¿Estás segura de que leíste correctamente? Pablo, no estoy ciega. Ahí está escrito en blanco y negro. Está bien, dijo el marido después de una pausa. Esta noche hablaremos. Colgó la llamada y Dolores se quedó sentada en el baño, apretando el teléfono en la mano. Por la noche Pablo llegó del trabajo más temprano de lo usual. Estaba más sombrío que una nube, lo que no escapó a la atención maternal. ¿Por qué tan amargado?, preguntó Carmelita durante la cena. ¿Pasó algo en el trabajo? Todo normal, respondió lacónicamente el hijo. Pero después de la cena se quedó en la cocina, esperando a que la madre se fuera al televisor. Luego se acercó a Dolores. Necesito hablar, dijo en voz baja. Salieron al balcón. Pablo cerró la puerta, se aseguró de que la madre no los escuchara. Cuéntame todo en detalle, pidió. Dolores le contó todo lo que había visto en el testamento. Pablo escuchaba, frunciendo el ceño cada vez más. Diego Ortega, repitió pensativamente. No conozco a nadie así. Tal vez sea algún pariente lejano.
No pudieron terminar de hablar hasta el final. Desde el apartamento llegó un grito. ¡Ladrona! Pablo y Dolores corrieron al pasillo. Carmelita estaba parada en medio de la sala en pose teatral, con una mano presionando contra su pecho una cajita, con la otra señalando a Dolores. ¿Qué está pasando aquí? Se sorprendió Pablo. Tu esposa estuvo hurgando en mis cosas. Gritaba ostentosamente la suegra. Quería robar mis joyas. Ya decía yo que no se puede confiar en gente extraña. Dolores palideció. ¿Acaso la suegra había adivinado que había leído el testamento? Mamá, ¿de qué hablas? Frunció el ceño Pablo. ¿De qué está? Carmelita miró con odio a la nuera. Persona andaba metida en mi cómoda. Hurgando en documentos. Seguro buscaba qué robar. Pero tú misma le pediste por la mañana que ordenara la cómoda. Apretó los puños Pablo. Carmelita se confundió. No pensó que el hijo había escuchado esa petición y planeaba echarle toda la culpa a Dolores. Yo. Es decir. Tartamudeaba. ¿Estás de acuerdo con ella? Finalmente gritó la suegra. Contra tu propia madre. Deja este espectáculo. No aguantó Pablo. Mejor cuéntanos a nombre de quién decidiste escribir este apartamento. Los ojos de Carmelita corrieron por la habitación. Entendió que su secreto había sido descubierto. ¡Ah, maldita! Gritó, señalando con el dedo a Dolores. También se metió ahí. Leyendo documentos ajenos. Pablo se puso delante de su esposa, protegiéndola de la ira maternal. Responde la pregunta. ¿A nombre de quién escribiste el apartamento? A nombre de Diego. Soltó Carmelita. Y además, no es asunto suyo. ¿Quién es Diego? Alzó la voz Pablo con ira. Mi amigo. La suegra levantó la cabeza orgullosamente. Mientras ustedes no estaban aquí, él pasaba las noches conmigo, me leía poemas, me invitaba al teatro. Ustedes no pueden entender eso. Mamá, ¿te volviste loca? Pablo no podía creer lo que escuchaba. Algún hombre desconocido. No es desconocido. Lo interrumpió Carmelita. Es bondadoso, atento. No como ustedes. Vinieron a mi casa, viven de todo listo, y ni una pizca de agradecimiento. ¿Y cuántos años tiene ese Diego? Preguntó Pablo con sospecha. 25, respondió la suegra orgullosamente. ¿Y qué? El amor no conoce edad. Mamá, ¿te das cuenta de que es un estafador? Pablo se agarró la cabeza. Un joven, una mujer mayor con apartamento. Es el esquema clásico de engaño. ¿No les parece que todo esto lo hacía especialmente para que usted le escribiera su propiedad? Apoyó a su marido Dolores. No todos son como tú. Gritó Carmelita, señalando a Dolores. No todos se casan por dinero. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pablo palideció de ira. ¿Sabes qué, mamá? Ya basta. Se volteó hacia su esposa, Dolores, empaca. Y que no vuelvan a ver nuestros pies por aquí, hijito. Se ahogaba en gritos la suegra. No puedes abandonarme. Soy tu madre, tú no eres mi madre. Cortó Pablo. Una madre no priva a su hijo de la herencia por algún aprovechado. Entró a su habitación y comenzó a tirar las cosas en las maletas. Dolores lo ayudaba en silencio. Carmelita estaba parada en la puerta y lloraba. No se vayan. Somos familia. ¿A dónde van a ir? A donde sea, con tal de no quedarnos aquí, respondió Pablo fríamente. En una hora estuvieron listos. Pablo llamó un taxi, cargó las cosas. Adiós, mamá, dijo en el umbral. Cuando recapacites y te libres de este sinvergüenza, llama. La puerta se cerró de un portazo. Se quedaron en el rellano con 2 maletas y un futuro incierto. Y una semana después a Carmelita realmente llegaron los policías. Resultó que Diego Ortega era un estafador conocido, especializado en mujeres mayores solas. Ya había logrado engañar a 2 jubiladas en barrios vecinos, obteniendo de ellas sumas considerables de dinero.
Los policías interrogaron largamente a la suegra sobre sus relaciones con Diego, sobre el testamento, sobre el dinero que le había entregado. Carmelita se sentaba roja de vergüenza, pero obstinadamente negaba el hecho del fraude. Él me amaba. Repetía tercamente. Todo eso son mentiras. Pero cuando se aclaró que bajo el mismo nombre Diego se veía con otras 3 mujeres y de todas trataba de obtener herencia, la mujer tuvo que reconocer lo obvio. Dolores y Pablo alquilaron un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. El dinero era escaso, Pablo apenas comenzaba a trabajar en el nuevo lugar y Dolores continuaba trabajando en la tienda. Pero incluso en este apartamento alquilado estrecho se sentían más felices que en el espacioso apartamento de Carmelita. Por fin estamos en casa, dijo Pablo la primera noche, abrazando a su esposa en el sofá estrecho. Sí, acordó Dolores, acurrucándose contra él. Nadie va a gritar que limpié mal el piso. Pablo se rió. Y nadie va a decir que el café está demasiado débil. Se reían como niños, alegrándose de cosas simples, la posibilidad de desayunar tranquilos, ver una película por la noche, hablar entre ellos sin temer miradas de reproche. Gradualmente la vida se organizaba. Pablo rápidamente se ganó la reputación en el nuevo trabajo como empleado confiable y competente. Después de 3 meses le aumentaron el salario, y 6 meses después le ofrecieron el puesto de analista principal. Dolores, tengo noticias excelentes, exclamó, irrumpiendo en el apartamento después del trabajo. ¿Cuáles? Dolores levantó la cabeza del libro. Me ofrecieron un ascenso. Y aumentaron el salario casi 1,5 veces. ¿En serio? Dolores saltó del sofá. Pablo, eso es maravilloso. Giraron por la pequeña habitación, riéndose y besándose. Por primera vez en largos meses el futuro parecía brillante y definido. ¿Sabes lo que esto significa? Preguntó Pablo, sin soltar a su esposa de los brazos. ¿Qué? Puedes renunciar a la tienda. Ya no necesitas estar de pie 10 horas. Dolores sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas de felicidad. Tanto había soñado dejar ese trabajo, volver a las tareas domésticas, tal vez dedicarse a lo que realmente le gustaba. ¿Estás seguro? Preguntó. ¿Nos alcanzará el dinero? Más que suficiente, asintió Pablo confiado. Y todavía quedará para ahorrar para nuestro propio apartamento. Un mes después Dolores realmente renunció. Por primera vez en mucho tiempo podía ocuparse tranquilamente de la casa, sin apurarse a ningún lado desde la mañana hasta la noche. Cocinaba platos favoritos, leía, paseaba por la ciudad. Pablo llegaba del trabajo y la encontraba descansada y feliz. ¿Cómo van las cosas, ama de casa? Preguntaba en broma, besándola en la mejilla. Perfecto, respondía Dolores. Hoy preparé tu sopa favorita de calabaza. Huele divino, Pablo olía los aromas que llegaban de la cocina. Y yo hoy hablé con el banco sobre la hipoteca. ¿Y qué? ¿Aprobaron? Anunció triunfante. Podemos empezar a buscar apartamento. La búsqueda de vivienda tomó varios meses. Recorrieron docenas de apartamentos, discutiendo las ventajas y desventajas de cada uno. Querían encontrar algo especial, no solo vivienda, sino un verdadero hogar para su futura familia. ¿Y cómo te parece? Preguntó Pablo cuando examinaban un apartamento de 3 habitaciones en un edificio nuevo. Dolores caminó lentamente por las habitaciones espaciosas. Ventanas grandes, techos altos, distribución cómoda. En una de las habitaciones se detuvo e imaginó cómo se podría arreglar aquí un cuarto infantil. Es perfecto, dijo en voz baja. ¿Entonces lo tomamos? Lo tomamos. Un año después se mudaron a su propio apartamento. El primer mes no podían cansarse de admirarlo, su propio espacio, no tenían que rendirle cuentas a nadie, nadie los criticaría o mandaría. No puedo creer que esto sea nuestro, decía Dolores, parada en la sala vacía. Nuestro, confirmó Pablo, abrazándola por detrás. Y la haremos como queramos. La vida realmente mejoraba cada día. Pablo recibió otro ascenso, ahora dirigía un departamento. Dolores se dedicó completamente a la casa, compraba muebles, hacía reparaciones, creaba comodidad.
¿Sabes con qué sueño? Preguntó una noche cuando estaban sentados en el sofá nuevo de la sala. ¿Con qué? Con un niño, admitió en voz baja Dolores. Ya tengo 30 años. Ya es hora. Pablo la miró, en sus ojos brilló algo parecido a la felicidad. Y yo pensé que aún no estabas lista. Después de todo lo que pasamos. Al contrario, Dolores le tomó la mano. Ahora que todo está bien, es el momento perfecto para pensar en niños. ¿Entonces intentamos? Sonrió Pablo. Intentemos. 3 meses después Dolores descubrió que estaba embarazada. Hizo la prueba temprano por la mañana, antes de que despertara su marido. 2 rayas. El corazón latió tan fuerte que parecía que se escuchaba por todo el apartamento. Pablo, le dijo en voz baja, sentándose en el borde de la cama. ¿MMM? Respondió somnoliento. Despierta. Tengo noticias. Pablo abrió los ojos, vio su cara emocionada. ¿Qué pasó? Dolores le extendió la prueba. Pablo miró las rayas unos segundos, luego se incorporó bruscamente. Esto. Nosotros. ¿Estás embarazada? Embarazada, confirmó. Pablo la tomó en brazos, la hizo girar por el dormitorio. Vamos a ser padres. Dolores, vamos a ser padres. El embarazo transcurrió fácilmente. Dolores disfrutaba cada día, sintiendo como dentro de ella crecía una nueva vida. Pablo era el futuro padre más cuidadoso, compraba vitaminas, la llevaba a los médicos, leía libros sobre crianza de niños. ¿Qué crees, niño o niña? Preguntaba, acariciando su vientre redondeado. No sé, respondía Dolores. Lo principal es que sea sano. Y que se parezca a papá, bromeaba Pablo. No, a mamá, se reía ella. En el 7º mes la ecografía mostró que tendrían un hijo. Bernardo, dijo inmediatamente Dolores. Lo llamaremos Bernardo. ¿Por qué Bernardo? No sé. Simplemente me gusta ese nombre. Bernardo entonces, acordó Pablo. El pequeño Bernardo nació a tiempo, un bebé sano y fuerte. Cuando Dolores lo tomó por primera vez en sus brazos, entendió que nunca en su vida había sido tan feliz. Hola, hijo, susurró, mirando su pequeña cara arrugada. Soy tu mamá. Pablo estaba parado al lado con un ramo de flores, y por sus mejillas corrían lágrimas. Es tan pequeño. Y tan hermoso. Se parece a ti, sonrió Dolores. No, a ti. Tiene tus ojos. Los primeros meses de maternidad fueron difíciles, pero felices. Dolores se dedicó completamente a su hijo, y Pablo ayudaba por las noches y los fines de semana. Eran una verdadera familia, padres amorosos y un hijo muy esperado.